Buenas tardes, Giovanni Bonilla Gordoni, nuevamente retomando algunos temas en relación con el curso de legislación comercial, bancaria y financiera, siglas PC 0261. En esta ocasión vamos a hacer unas referencias sobre los contratos que nos hacían falta enunciados en el programa, a saber, aquellos denominados contratos principales en su relación con los contratos accesorios y el porqué de esa clasificación o denominación, para a su vez generar algunos ejemplos de los mismos y luego entrar a analizar lo propio de los contratos de mandato, compraventa mercantil y préstamo mercantil. En ese sentido, conviene mencionar que el contrato principal, como su palabra lo menciona, es aquel tipo de contrato que se estructura, que se genera entre las partes y cuyo cumplimiento y realización no depende, bajo ningún concepto, de ninguna otra relación contractual externa. Si se va a llevar a cabo algún tipo de compraventa donde las partes acuerdan cosa y precio y las condiciones de las mismas, y una vez ejecutada esas condiciones, el contrato, como contrato consensual que es, se perfecciona con el cumplimiento, reitero, de esas condiciones fijadas por las partes. Por eso se le denomina, reitero, principal. No depende esa compraventa de ninguna otra relación contractual externa que no haya sido dispuesta por las partes dentro de la misma relación contractual. Un ejemplo adicional lo es en el caso de un arrendamiento, donde el arrendante señala con respecto a su arrendatario una serie de condiciones contractuales propias del arrendamiento que les ocupa, y siendo esto un arrendamiento incluso de realización periódica o de ejecución periódica, en el tanto en el cuanto estas se cumplen, se sostiene, vale y prevalece entre las partes por sí solo. ¿Cuál es entonces el quid del asunto en su relación con los contratos denominados accesorios? Se les denominará contrato accesorio precisamente a lo contrario. Es aquel tipo de contrato que ya no depende exclusivamente del contrato por sí mismo, sino que dependerá su debida ejecución a aquel contrato principal que viene a respaldar, viene a sostener, viene a complementar esa relación contractual entre las partes. Y el ejemplo más típico lo constituye la compraventa mercantil, donde las partes fijan cosa y precio, pero en relación con el precio, no se paga en su totalidad al momento de la venta, sino que las partes acuerdan tener un saldo pendiente. La modalidad, la forma en que va a ser cancelada ese saldo pendiente lo fijan las partes, pero es muy probable, es muy posible, incluso para garantizar el efectivo pago de la misma, que el acreedor, al que se le debe de cancelar ese saldo, le pida a su deudor ya no solo la obligación por sí misma del pago pendiente del precio del bien objeto de la compraventa, sino que accesoriamente le solicita una garantía. Estamos en presencia entonces de un contrato de compraventa con un saldo de precio pendiente que debe ser garantizado con un contrato accesorio. Entiéndase una garantía. Esa garantía puede ser fiduciaria, esa garantía puede ser hipotecaria, puede ser prendaria, las que escojan las partes,
Pero lo relevante es que una vez cancelada esa obligación pendiente de pago, el contrato principal ya finaliza y se ejecuta como corresponde, pero por sí solo. En relación con el contrato accesorio, este ya pierde su fundamentación, pierde el origen por el que fue constituido y fue suscrito, porque dependiendo de la realización de lo que ha sido dispuesto en el contrato principal por las partes, al haberse cumplido la misma, ya pierde efecto el ejecutar esa garantía. Si la parte acreedora pretendiere más adelante hacer uso de esa garantía y el deudor tiene como comprobar que ha sido pagada la misma, esa sería una de las causales oponibles en un proceso incluso judicial, donde se dice que no da mérito a que se realice esa gestión cobratoria mediante el título de garantía correspondiente. Por eso se le denomina contratos accesorios. Seguidamente vamos a conversar en relación con una serie de contratos que son muy propios en el uso del mercado. Uno de ellos, el contrato de mandato. Debemos mencionar que la figura del mandato, entiéndase la figura de los poderes en general, está regulado de forma expresa en el Código Civil costarricense. Tan es así que de forma muy general podemos definir la figura del contrato de mandato como una forma de la contratación en la que encuentra su razón de ser en la necesidad que a veces se experimenta de encargar a una persona el desempeño de asuntos que, por razón de ausencia, impedimento o falta de aptitud por algún caso, no puede ser atendido por esa persona y, dada la confianza que ésta tiene en relación con el otro, le otorga un poder para que en su nombre pueda actuar en esa situación particular. La naturaleza jurídica de este contrato de mandato la podemos incluso delimitar entendiendo los diferentes tipos de poderes o los diferentes tipos de mandatos que el ordenamiento jurídico establece. Reitero, a nivel de Código Civil. Y es que tenemos que a nivel de Código Civil una clasificación muy básica. Primero, hay contratos de mandato de poderes general, generalísimo. Hay contrato de mandato de poderes especial, especialísimo. E igualmente, para efecto incluso de cierto tipo de actuaciones, de poderes judiciales o extrajudiciales. Bajo esa premisa, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de mandato? Básicamente en los poderes generales y generalísimo tenemos que la diferencia fundamental estriba en que en el caso del poder general, el poderdante, la persona que está solicitando ser representada por otra persona, mandatario, se le otorga en general facultades propias de administración de su patrimonio, de sus bienes o de la gestión. Con ello tenemos claro de que el administrar no implica bajo ningún concepto el disponer, transformar, traspasar y dentro de esas figuras donar, comprar, vender esos bienes de su representado. Sí tendrá la responsabilidad legal en el contrato de poder general como buen padre de familia
de tener que administrarlos, cuidarlos, darles debido mantenimiento, que son figuras propias de una buena administración de los mismos, pero que bajo ningún concepto implica la disposición de estos. Esa es la gran diferencia, porque ya para que yo pueda disponer, pueda traspasar, pueda vender, pueda donar este tipo de bienes propios de mi representado, la ley exige que sea un poder generalísimo. Y vea que tanto en poder general como en el poder generalísimo, entendiendo esa figura diferenciada de que en el general es de mera administración y básicamente en el generalísimo es la potestad o posibilidad de disposición de los bienes, el mismo poder dante en ambos casos, y es muy propio a nivel bancario y de grandes corporaciones y empresas, que pueda fijarse límites a su ejercicio. El poder dante puede darle un poder generalísimo a alguno de sus empleados, de sus servidores, entiéndase como poder generalísimo la facultad de disponer, sin embargo, hasta un límite de suma determinada, estableciendo, por ejemplo, como condición de que si se requiere una disposición de bienes por encima de ese límite, va a requerir, por ejemplo, algún otro cumplimiento adicional, como el que podría ser acuerdo previo y expreso de algún órgano colegiado, entiéndase junta directiva o consejo de administración o asamblea de asociados o asamblea de socios, o incluso una carta adicional específica y concreta donde el poder dante está anuente a que se lleve a cabo esa negociación, superando el límite general establecido. Igual forma se aplica en los poderes generales en cuanto a la facultad de administración que puede estar establecida en un límite, en un tope máximo, y que también, si se requiriera administrar algo que supere ese límite, deberá de cumplirse con una serie de condiciones y requerimientos que de manera expresa el poder dante ha señalado, ha enumerado para esos casos. Tanto el poder general como el poder generalísimo ya no son solo contratos de naturaleza bilateral, de naturaleza consensual, de naturaleza conmutativa, sino también están clasificados dentro de los contratos formales. Y se entiende formales porque la ley expresamente exige que para efectos de terceros, para efectos de su ejercicio, el poder general y el poder generalísimo deben estar inscritos en el registro nacional, específicamente en la sección de personas jurídicas del registro mercantil. En el momento en que se otorga ese poder general o ese poder generalísimo en escritura pública ante notario público y se presente la misma con los requerimientos y requisitos exigidos al efecto por el Registro Nacional para su inscripción, hasta que ese poder esté debidamente inscrito, entiéndase, tenga un tomo y un asiento de diario de presentación debidamente acreditado y autorizado por el Registro Nacional, es que puede ser susceptible de ser utilizado y pueda ser válidamente utilizado y usado en aquel tipo de transacción que así se exija al respecto. Por su parte, tenemos también los poderes especial y poderes especialísimos. En el caso de los poderes especial y especialísimo, la diferencia estriba fundamentalmente de que, a diferencia de los primeros, que son muy amplios, en estos hay que especificar, hay que señalar con mayor detalle y con una fórmula muy concreta del tipo de acto o contrato del que yo estoy autorizando realizar a mi mandatario, que
que en el documento correspondiente se acredite a qué facultades está autorizado. Y la diferencia entre poder especial y poder especialísimo estriba también esencialmente en que se aplicará los poderes especialísimos en los casos que expresamente el ordenamiento jurídico así exija que sea considerado como tal. En el caso del poder especial, a su vez, hay una pequeña referencia en cuanto a que en algún tipo de trámite, en algún tipo de gestión propia del Registro Nacional, y entendiendo de que no se realiza en general en escritura pública, si se va a utilizar para la inscripción de alguna gestión en el Registro Nacional, requiere ser constituido en escritura pública. Si es para algún otro trámite diferente que no requiera, repito, inscripción en el Registro Nacional, puede ser otorgado en documento privado. Bajo esa línea también es importante señalar las consideraciones que el mismo ordenamiento jurídico señala en cuanto a los elementos subjetivos del mismo. Entendemos que el mandante o poderdante es quien encomienda el encargo o negocio determinado a quien lo va a representar. Y el mandatario es quien debe cumplir, como buen padre de familia, el encargo establecido por el poderdante o por el mandatario. A su vez tenemos los poderes judiciales generales y especiales generales. Los poderes judiciales generales es para aquel tipo de representación legal exclusivamente para ser ejercida en estrados judiciales, pero que, acreditado en el despacho correspondiente, el despacho lo tiene como ya consignado esa naturaleza de representante judicial. En cambio, en el caso de los poderes especiales judiciales, es aquel que a alguna de las partes le otorga de manera específica, concreta y detallada a un profesional en derecho para que pueda ejercer su representación en un caso particular en proceso de trámite judicial. Dicho esto, comentamos también lo propio de los otros contratos, entiéndase, de compraventa mercantil y de préstamo mercantil, partiendo de un supuesto esencial. El artículo 1 del Código de Comercio establece muy claramente, y ustedes lo recuerdan al principio de la lección, que, me permito leer aquí muy rápidamente, dice: las disposiciones contenidas en el presente código rigen los actos y contratos en él determinados, aunque no sean comerciantes las personas que los ejecuten. Los contratos entre comerciantes se presumen actos de comercio, salvo prueba en contrario. Bajo esa idea, y el último párrafo, los actos que solo fueren mercantiles para una de las partes se regirán por las disposiciones de este código. ¿Por qué es importante esto? En el momento en que en cualquier negociación, en cualquier relación contractual, se vaya a utilizar el préstamo mercantil, como lo vamos a ver muy rápidamente ahora, o la compraventa mercantil, desde un punto de vista estrictamente objetivo, al estar consignados, regulados y determinados expresamente en el Código de Comercio, no cabe la menor duda de que es un tipo de contrato al que le rige el Código de Comercio por una especialidad normativa. Pero adicionalmente, si para alguna de las partes, no necesariamente comerciantes, se utiliza este tipo de contrato, el fuero de atracción genera
la obligación de utilizar el Código de Comercio. Y ni qué decir que si para alguna de las partes, siendo comerciantes, con mucho más razón porque está utilizando un contrato expresamente regulado como tal en el Código de Comercio. Señala el Código de Comercio lo propio del préstamo mercantil, artículo 495. Dice el 495, el contrato de préstamo se reputará mercantil cuando sea otorgado a título oneroso, aunque sea a favor de personas no comerciantes. Entonces notemos que este artículo genera una armonía y es consecuente con lo previsto en el artículo 1 del Código de Comercio. Señala el 496, salvo pacto en contrario, el préstamo mercantil será siempre retribuido. La retribución consistirá, a falta de convenio, en intereses legales calculados sobre la suma de dinero o el valor de la cosa prestada. Los intereses corrientes empezarán a correr desde la fecha del contrato y evidentemente los moratorios desde la fecha del vencimiento de la obligación. 497. Se denomina interés convencional, entiéndase, aquel tipo de interés que es pactado y acordado por las partes de forma voluntaria y expresa, el que convenga a las partes, el cual puede ser fijo o variable. Si se tratare de interés variable, para determinar esa variación podrán pactarse tasas de referencia nacionales o internacionales de índices, siempre que sean objetivos y de conocimiento público. Interés legal es pues aquel que aplica supletoriamente o se aplica supletoriamente a falta de acuerdo, o sea, cuando las partes no llegan al establecimiento de interés aplicable y que es igual a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica para operaciones en moneda nacional y a la tasa prime rate para operaciones en dólares americanos. Las tasas de interés previstas en este artículo podrán utilizarse en toda clase de obligaciones mercantiles, incluyendo las documentadas en títulos valores. Entonces, vean que el articulado es muy concreto en relación con el préstamo mercantil. Es expresamente regulado en el código y por lo tanto su fuero de atracción especial no se discute. Y esto nos motiva a generar la siguiente referencia en cuanto a la compraventa mercantil. En cuanto a la compraventa mercantil, propiamente dicha, la encontramos en el artículo 438, disculpen, del Código de Comercio. Será compraventa mercantil la que realice una empresa mercantil, individual o colectiva, en la explotación normal de su negocio, ya sea de objetos comprados para revenderlos en el mismo estado o después de elaborados. B. La de inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro, transformados o no. También será mercantil la compraventa de un inmueble cuando se adquiere con el propósito de arrendarlo o para instalar en él un establecimiento comercial. La de naves aéreas o marítimas y marítimas, la de efectos de comercio, títulos, valores de cualquier naturaleza y de acciones de sociedades mercantiles. En esa misma línea, nótese que, aunque hay una compraventa de carácter civil regulada de manera muy amplia en el Código Civil correspondiente, en el caso de la compraventa mercantil propiamente dicha, hace una diferenciación en cuanto al título oneroso y que de forma expresa lo enumera en el Código. Tan es así que el 439 dice: se presumirá mercantil la compraventa que realice un comerciante, salvo que se pruebe que no corresponde a alguna de las indicadas en el artículo anterior.
La compraventa de cosa ajena es válida siempre que el comprador ignore esa circunstancia. En este caso, el vendedor está obligado a entregarla o, en su defecto, a abonar daños y perjuicios. La compraventa será nula cuando el comprador, al celebrar el contrato, sabe que la cosa es ajena. Ahí hay un elemento muy propio de lo que se denomina dolo. O sea, hay una intención de realizar un contrato a sabiendas de que no es factible porque no tiene su capacidad de disponer. 442. Cuando las partes traten de viva voz, ya sean reunidas o por teléfono, el contrato de compraventa, que de ahí resulte, quedará perfecto desde que se convenga en cosa y precio. Recordemos que este tipo de contratos son de naturaleza consensual. Todo un contrato consensual, para hacer un recordatorio, es aquel tipo de contrato que se perfecciona entre las partes desde el momento del consentimiento como tal. Y eso nos lleva a recorrer también una serie de elementos fundamentales en materia del consentimiento. El consentimiento debe ser libre y expresamente dado. No debe mediar bajo ningún concepto algún tipo de lo que llamaríamos de vicio del consentimiento, que puede ser por error, puede ser por violencia, entiéndase intimidación y demás, o sea, por dolo. En el caso de la intimidación es cuando por violencia se forza a una persona a realizar un tipo de contrato que sin ese elemento forzado no llevaría a cabo bajo ningún concepto ese contrato. En el caso del dolo, precisamente es cuando ha mediado un engaño en cuanto a la información que se ha suministrado a la contraparte y sabiendo que no es lo que se está vendiendo, hay una distorsión entre la realidad y lo que se está proponiendo en forma real. Y ni qué decir en cuanto al error, donde se logra determinar, hay el elemento probatorio fundamental, que una de las partes o a una de las partes se le suministró algún tipo de información que de manera equivocada, de manera errónea, se interpretó de una manera y por eso se aceptó el contrato, pero que acreditada esa circunstancia, evidentemente pierde un elemento fundamental como lo es el consentimiento. Haciendo énfasis de que si falta algunos elementos propios del contrato, como es el del consentimiento, este es absolutamente nulo. Esos elementos, a modo de recordatorio muy rápidamente, tienen que ver con la capacidad de las partes, con el consentimiento, con el objeto lícito y la causa lícita. Dice el 444, el contrato quedará perfecto desde el momento en que, dentro de los términos indicados en el artículo anterior, que señala una serie de condiciones en cuanto a fechas, el proponente reciba comunicación de la otra parte aceptando pura y simplemente. Si la contestación contuviera algunas modificaciones o condiciones, el contrato no se perfeccionará hasta tanto el proponente original no acepte los cambios y así lo hará saber. Esa contestación, por su parte, producirá el perfeccionamiento del contrato cuando llegue a poder del posible comprador. De esta forma, de manera muy rápida y muy general, hacemos referencia a lo que son la figura de los contratos principales, los contratos accesorios, el contrato de mandato bajo sus diferentes modalidades de poder general, generalísimo, especial, especialísimo, judicial general y judicial especial, demarcados y regulados expresamente en el Código Civil, como lo propio de lo que establece sobre cada uno de los contratos de compraventa mercantil y préstamo mercantil en el Código de Comercio y que como tal es de aplicación esa normativa especial. Para próximamente nos corresponderá realizar una clase virtual
que desde ya reitero, se realizaría en la hora y fecha que se les ha señalado y comunicado a los estudiantes del curso, solicitándoles nada más que estén unos minutos antes para efecto de orden, de conexión y de constatación de quienes estamos en dicha clase virtual que iniciaría a la hora correspondiente, que es a partir de las 16 horas o 4 de la tarde. A ustedes muchas gracias, muy amables.